Gloria a Dios, porque dice su palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Así que damos gloria al Señor por esa hermosa alabanza, porque dice su palabra: entren por sus puertas con acción de gracias, con cánticos de alabanza. Y me toca compartir con ustedes en esta noche el mensaje de la palabra, cuidando nuestro testimonio en estos tiempos, basado en 2 de Timoteo 1, 7, 8. Y leo para ustedes: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Este pasaje lo escribió Pablo, y la condición en la que Pablo estaba para entonces no era una condición bonita, ¿sabe? Pablo, muchas de sus cartas, casi todo el Nuevo Testamento, fue escrito en una prisión, en un lugar oscuro. Muchos escritores incluso piensan que Pablo en algún momento llegó a perder la visión, porque cuando usted está mucho tiempo en oscuridad, ¿se ha fijado que la luz le ofende? Cuando uno sale parece un topo, ¿verdad? Uno sale cuando está en lo oscuro y la luz da de un solo. Y pues muchos escritores bíblicos dicen que Pablo probablemente llegó a tener problemas de visión, porque hay un pasaje donde dice además que si hubiese sido posible, a los Gálatas le dice que si hubiese sido posible ellos se hubiesen sacado los ojos para dárselos por el gran amor que tenían por el apóstol Pablo. Bien, este Pablo del que hablamos, que estaba en prisión, es el que escribe este pasaje y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra testimonio, hermanos, se define como una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo presencial de él o por haberlo escuchado, ¿verdad? Además, es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. A este punto, en el nombre de Jesús, que todos quienes estemos aquí compartiendo en esta noche estemos convencidos y convencidas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que hemos leído en la Biblia, pero también de la vivencia personal del Cristo revelado, de ese Cristo que se revela en su palabra, porque dice la palabra del Señor que al Señor no lo hemos visto, a Dios no lo hemos visto, ¿verdad? Pero dice que Cristo, dice la misma palabra, es la imagen visible del Dios invisible. De modo que el que ha visto al Hijo, dice la palabra, ha visto al Padre, porque la revelación del Padre está en el Hijo. Por eso dice la palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida, aleluya, porque usted y yo fuimos llamados para heredar vida. Así que en ese sentido, en primera instancia, este pasaje ilustra una verdad que nos debe llenar de gozo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y vea usted cómo comienza ese pasaje, con una negación. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, amados. Dice que nos dio, al contrario de eso, nos puso un espíritu de valentía, un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio. Así que el poder, este poder además no es un poder común, sino un poder sobrenatural, un poder que permite que vayamos más allá de lo que en nuestras propias fuerzas podríamos. Y yo le invito a pensar en esta noche: ¿cuántas veces usted creyó que no pudo? ¿Sí? ¿Cuántas veces usted le entregó sus cargas al Señor? Porque usted en aquel momento de dificultad, de un mal diagnóstico médico, de aquel momento de hospital, de aquel momento donde usted no tenía ni siquiera el pasaje para irse en autobús, y Dios puso vallado y puso ángeles, y Dios abrió puertas. Cuando llegó al hospital y no había un doctor que atendiera, pero aquel doctor que era el especialista era justo el que estaba cuando usted llegó, y era justo el que usted necesitaba. ¿Cree usted en la gracia del Señor sobre su vida? Amén. Así que
La invitación en esta noche, justamente porque es cuidando nuestro testimonio en estos tiempos, amados, es que nosotros debemos hablarle a la gente y contarle al vecino, al compañero de la universidad, al compañero de trabajo, las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Porque Dios hizo cosas grandes en el Antiguo Testamento, pero creo que en alguna otra ocasión se los he dicho, amados, a veces la única Biblia que los amigos nuestros van a leer es su vida y mi vida, porque la gente no lee la Biblia. Bueno, yo les digo, y perdónenme si se lo repito cada vez que estoy aquí, pero a veces los cristianos no leemos la Biblia. Así que imagínense, si usted no la lee, que está aquí, imagínense el mundo, ¿cómo estará? Entonces, el reto, amados, es que ese poder sobrenatural que Dios nos dio es para testificar su palabra. Dios permite, y a veces nosotros decimos, pero es que yo ni puedo hablar. ¿Sabe qué personaje bíblico decía que no puedo hablar? Pero también, si usted examina el contexto, probablemente es porque él no era nativo de la lengua hebrea. Era Moisés. Moisés dice que tenía problemas de lengua, dice la palabra. Pero cuando él le da esa excusa al Señor, el Señor le dice, no te preocupes, ahí está tu hermano Aarón. Él va a ser a él lo voy a usar y voy a poner mis palabras en su boca. No te preocupes, llévatelo a él, le dice el Señor. Porque caminamos buscando excusas para no hablar del Señor. Pero sabe, cuando usted no tenga palabras en su boca, usted vaya y ore en lo privado y en lo secreto. Y dígale al Señor, Señor, pon tus palabras en mi boca, que yo pueda testificar lo que tú has hecho conmigo. Al Señor del taxi cuando voy en el taxi, al Señor del autobús cuando voy en el autobús. Porque quizás esa palabra que usted se está guardando en su corazón y que usted por pena no le dijo al amigo, es la palabra precisa que Dios puso en el corazón suyo para que usted le hablara a esa persona, porque iba a creer, porque el momento y la oportunidad la brinda Dios, amado. La obra no es suya ni es mía, la obra es del Señor. ¿Y quién quita si media hora después ese hombre, esa mujer está testificándole a otros por esas casualidades, ¿verdad? Que creemos que el Señor ha hecho con nosotros y que sabemos, porque dice el pasaje, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si usted se calla, probablemente es porque usted no tiene mucha fe en el corazón. Piense en eso. Dice la palabra, creí, por lo cual hablé. Y no le hablo, amado, de hablar solo lo que se nos ocurre a nosotros, de cómo está el clima, de las malas noticias, de las inundaciones, de lo caro que está todo, porque todo está bien caro, ¿verdad, amado? Pero más allá de eso, de que todo esté muy caro, ¿sabe? Nosotros no vivimos de la economía de Honduras, vivimos de la economía del reino. Si usted y yo dependiéramos de la economía de aquí, probablemente estaríamos bien skinny, ¿verdad? Bien flaquitos, porque no comeríamos los 3 tiempos. Pero no dependemos de la economía de Honduras, dependemos de la economía del cielo. Y allá no hay escasez. Dios es fiel y verdadero, amados. Así que la fuerza poderosa, otra fuerza poderosa que el Señor ha puesto es el amor, dice este pasaje. ¿Sabe? Por amor la gente cruza países, océanos, ciudades, saca fuerzas de flaqueza. El pastor aquí nos ha compartido, ¿verdad? Cuando él era novio de la hermana Vilma, cuánto caminaba él al otro lado de la ciudad. Eso hace la gente cuando ama. Por amor usted va a ver a su novia al otro lado, ¿verdad? Aunque su papá le diga, mira, ¿cómo te vas a ir a esta hora, muchacho? ¿Cómo te vas a ir a esta hora, muchacha? Pero usted se cruza al otro lado, al periférico, ¿verdad? Porque usted quiere ir a ver a su novio o a su novia. Así es el amor. Por amor la gente hace esas cosas. Y además este pasaje nos habla de dominio. El Señor nos ha puesto dominio propio, nos da autocontrol. La psicología a eso hoy le llama inteligencia emocional, pero a eso ya la Biblia le había llamado dominio propio. Dominio propio, amado. Cuando usted está enojado y quiera sacarle los chilindrines a alguien por ahí en el camino, acuérdese, yo soy hijo de Dios, yo tengo que guardar el testimonio de la fe que he profesado. Yo voy a la iglesia, yo he escuchado la palabra 52 domingos al año y los viernes también voy a veces. Entonces el doble del peso de esa palabra, porque voy el domingo y voy el jueves y voy el viernes. Así que haga sumas usted, amado, porque usted es responsable de la palabra que ha escuchado, ¿sabe? Usted tiene que dar cuenta de esa palabra, porque los que no escucharon, no escucharon.
Ahí es una cuestión, un asunto divino, pero usted y yo sí tenemos que dar cuenta de la palabra que hemos oído. Porque entonces dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Verdad que sí se lo sabe? Sí, le es pecado. Amén. Así que tenemos que dar testimonio de esa palabra. Cuando usted se enoje, cuando usted quiera sacarle ahí los antepasados a sus vecinos, acuérdese del testimonio de la fe que usted ha profesado. No porque viene a la iglesia, sino porque ha nacido de nuevo. Porque hay un montón de gente que viene a la iglesia, amado, pero no toda la gente que viene a la iglesia ha nacido de nuevo. Entonces, usted tiene que dar cuentas y dar testimonio de la palabra oída, porque la obediencia trae bendición. Pero si usted escucha la palabra y, como dice el pasaje, se da la vuelta y después no se acuerda de lo que hablamos, entonces tenemos un problema, porque no estamos en obediencia. Y la desobediencia delante de Dios, dice la palabra, que la rebeldía del corazón, o sea, si usted escucha la palabra y la desobedece deliberadamente, entonces dice la palabra que esa rebeldía del corazón humano es como pecado de adivinación delante de Él. ¿Y sabe cómo es la adivinación delante de Dios? Es abominable. Esa es la matemática del reino. Los evangelios narran que a Jesús le importaba lo que la gente decía. Por ello debemos estar convencidos y dar testimonio de nuestra fe, hermanos. Así que el pasaje en Mateo 16, 15, 17 dice: ¿ustedes quién dicen que soy? Y esa es la pregunta a la iglesia hoy. Iglesia, ¿ustedes quién dicen que soy? Jesús, cuando predicaba, le preguntaba a sus más cercanos, le preguntaba a los discípulos: ¿ustedes quién creen que soy? Y en un momento, en un arrebato de sabiduría divina, Pedro le dice: Señor, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y sabe, Jesús le dice en ese momento: porque no te lo reveló carne ni sangre. Le dice: bien has dicho, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esa revelación que Pedro hace en ese pasaje, donde le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Dice el pasaje. Les preguntó Jesús en el versículo 16. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque la revelación de Jesucristo al corazón humano, hermanos, no la hace un hombre. Es Dios desde los cielos, a través de su Espíritu Santo, quien revela el corazón al Cristo de la gloria. Cristo va a ser alguien lejano para usted y para mí si nosotros no hemos conocido el Espíritu Santo y si no tenemos ese sello divino que nos hizo estar aquí y escuchar. Porque hay un montón de gente que oye la palabra pero no la escucha. Oír y escuchar son dos cosas distintas. Usted puede escuchar un montón de ruidos, usted puede oír un montón de ruidos en la calle, pero escuchar es poner atención a la palabra hablada. Usted puede escuchar un montón de voces en el mundo, pero ¿a qué voz le está haciendo caso? Le invito a pensarlo. Además, la palabra dice: ¿y eso de quién dicen que soy? ¿A qué alude? Bueno, a que nosotros debemos dar testimonio delante de nuestros vecinos, delante de nuestros amigos, delante de la gente que no tiene al Señor, delante de las personas que son seculares. Nosotros debemos dar testimonio del Dios en el que hemos creído. Si la gente está preocupada por la economía, usted no va a decir: sí, hombre, es que todo está peor. No, ¿por qué? Usted no tiene que alimentar la desesperanza, porque usted y yo tenemos una esperanza viva, amén. O sea, usted no mira las cosas de aquí como lo mira el resto de la gente. Usted tiene que ver con ojos celestiales, amado. Usted tiene que ver la vida con ojos optimistas. Y no le hablo de positivismo y de eso que dice la nueva era, de piensen positivo. No se confunda, no digo eso. Digo que la fe es optimista porque dice la palabra que la fe es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe es la victoria que vence al mundo, porque dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, dice nuestra fe. Dar testimonio a pequeños y grandes con fidelidad a la palabra escrita.
A este respecto, Hechos 26, 22, 23 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y aquí este pasaje dice: dando testimonio a pequeños y grandes. Y muchas veces nosotros nos centramos en dar testimonio a los grandes, pero sabe, los pequeños nos están viendo también, hermanos. Y usted discipula a sus hijos, usted discipula a sus nietos, usted discipula a sus vecinitos. Si usted viene y empieza a insultarle y a decirles malas palabras, y usted después quiere invitarlos al grupo de crecimiento, ¿usted cree que esos niños van a ir? Probablemente van a ir por la comida, ¿verdad? Por la merienda que usted les da, pero muy poco van a creer en la palabra que usted dice, porque usted vino y empezó a gritarle a todo el mundo. Así que hay que hacer testimonio para los grandes, pero también hay que dar testimonio a los chiquitos, hermanos. Los pequeños nos miran y los niños no hacen lo que usted les dice. Los niños hacen lo que usted hace. Si usted es mentiroso, sus hijos van a ser mentirosos. Si usted es irresponsable y llega tarde, sus hijos van a llegar tarde, aunque usted les diga que es importante llegar temprano. Si usted le dice a los niños que oren, pero usted no ora nunca, entonces los niños no van a orar, porque nunca lo vieron orar a usted. Si usted nunca sabe, y le comparto esto en el nombre de Jesús, de verdad se los comparto. Recuerdo una vez que nosotros lo comentábamos con las maestras de escuela dominical, que había una niña de 4 añitos y medio, y esa niña vino y nosotros las maestras a veces somos muy confianzudas con los niños, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal todo por tu casa? Y esa niña, yo recuerdo que tenía 4 añitos y medio y hablaba hasta por los codos. Y entonces dice, no, pues ahí más o menos. De veras, le digo yo. Pero yo no dije más nada. Y dice, sí, viera, ahí estamos teniendo problemas. No, mira, es que nos llevaron la cama, dice. Entonces cuando dice eso, yo volteo a verla y yo hago, ¿en serio? Sí, dice que mi papá debía un dinero. Es que mira, yo te voy a decir una cosa, Alma. Mis papás, dice, mi papá y mi mamá vienen a la iglesia, pero solo mi mamá es cristiana, dice. Una niña de 4 años y medio, hermanos. Y dice, y entonces yo no le decía nada porque yo estaba riéndome y escuchándola nada más, porque por la reflexión de ella. Además, a mí me llamaba la atención la reflexión de ella porque era muy chiquita. Entonces dice, sí, dice, es que mira, Alma, mi papá viene a la iglesia, pero mi papá no ora, mi papá no ayuna, no lee la Biblia, toma cerveza, pide prestado y no devuelve lo que le prestaron. Me dijo como 7 cosas seguidas, así, una tras otra. Y yo la quedaba viendo aquella cosita y yo no decía nada porque yo estaba entre reírme y censurarla. Entonces yo la quedaba viendo y le digo, hey, pero vos no tenés que andar diciendo eso, le digo yo. Si tus papás se enteran que vos estás diciendo eso, te van a pegar. Y me dice, no te preocupes, yo eso no se lo comento a todo el mundo. A vos te lo comento porque sos de mi plena confianza. Y yo moría de risa. Y yo, ok. ¿Y tu mamá? Le digo yo, sí hace todo eso. Sí, dice, mi mamá ahora. Pero mire, una niña de 4 años y medio, hermano. Y se lo digo delante de Dios, que Dios sabe que esto es cierto. Y siempre lo recordamos como de manera jocosa ahora. Pero la reflexión, amados, es que vea usted que los niños sí se fijan. Que los niños están en todo. Usted cree que no se fijan, pero los niños están en todo y aprenden de todo. Si usted le dice a un niño que ore, pero usted no ora, ese niño no va a orar. Y usted tiene que ser un buen testimonio para los grandes, pero la palabra nos invita también, bueno, no nos invita, nos exhorta, en realidad nos ordena ser de buen testimonio también para los chiquitos. Para ser verdaderamente, además, sal y luz del mundo. Y dice Filipenses 4:8. Que debemos nosotros pensar en las cosas celestiales. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensad. La invitación divina es que usted y yo debemos pensar en lo noble, en lo puro, en lo justo, en lo que es correcto, hermano. Nosotros no tenemos que pensar en lo que es injusto, en lo que es severo, en lo que no tiene buen nombre, ¿verdad? El chisme, ¿verdad? Las habladurías. Mira qué fea vino esa hermana. Ay, sí, qué feo, qué socavo, y qué ese vestido. Déjele, hermano, si el asunto no es suyo, el trabajo es del Espíritu Santo. ¿Sabe cuánta gente se ha ido de las iglesias por eso? Por la crítica de cómo se viste incluso el hermano. Eso ha corrido a un montón de gente de las iglesias. Bendito Dios que aquí nunca nos han dicho nada ni nos llama la atención nunca. Nadie, bueno, yo tengo muchos años de venir a esta iglesia y nunca nadie nos ha llamado la atención por la forma de vestirnos. ¿Por qué? Porque el trabajo es del Espíritu Santo, hermano. Nosotros aquí conocimos gente que llegó con una minifalda y con medias caladas así toda chiquitita, y después de un tiempo se discipuló, ministró, sirvió, y al final usted las mira y son unas personas totalmente diferentes a cómo llegaron. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos va limpiando en el proceso. La obra no es suya ni es mía, hermano. Que el escote esté muy pronunciado, eso se lo va a decir el Espíritu Santo a la hermana cuando se vista. Eso no es chamba suya, no es trabajo mío. Perdónenme el buen español y el hondureño, pero ese no es trabajo nuestro. El trabajo nuestro es pensar en todo lo bueno, todo lo noble, todo lo justo. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el pasaje. Mateo 15, 13 y 16 dice que usted y yo somos la sal de este mundo. Pero dice la palabra, Mateo 15, 13, 16. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se la pone para que alumbre a todos los que están en la casa. Así que dice la palabra que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Si algo está desabrido, si algo le falta sabor, cuando usted llega a ese lugar, se debe sentir la diferencia. Se debe sentir que llegó alguien que está vivo, que no está arrastrando la cobija como Drupi. ¿Se acuerdan en los muñequitos? Que, ¿cómo estás? Yupi, yupi, estoy feliz. ¿Se acuerdan? Que hasta pereza da. Así son muchos hermanos, que hay que empujarlos para que hagan algo. Pero usted y yo hemos sido llamados para heredar vida, para dar vida a lo que está muerto, para hacer soplar el evangelio, el espíritu de vida, el espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos, dice la palabra, que es el que vive en nosotros. Aleluya. Porque no tenemos que andar siempre arrastrando la cobija. Yo no le digo con esto, hermano, que usted no va a pasar malos momentos. Quien le diga a usted que en el evangelio todo va a ser color de rosa, le está mintiendo. Pero usted tiene que plantarse firme y ponerse en la brecha. Recuerdan que cantábamos camino en la luz de tu amor, tuyo soy. Usted tiene que estar convencido de que el que va con usted es más poderoso que usted y que yo. Si es que no es en mis fuerzas que yo hago las cosas, sino en las fuerzas del invisible, de aquel que hace posible lo que es imposible para mí. Porque para el hombre las cosas son imposibles, pero para Dios hay algo imposible, hermano. No, ciertamente no lo hay. Dice la palabra que para Él no hay nada que sea imposible. Y me faltó un versículo que dice, por sus frutos los conoceréis. Hablando de que somos la sal y la luz del mundo, hermano. Dice Mateo 7:16, que me lo puso el hermano ahí, gracias. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que cuando nosotros hablamos mal del hermano, cuando nosotros decimos y hacemos cosas que están fuera de la voluntad de Dios, estamos haciendo tropezar a otras personas. Todo lo anterior, hermano, ya para ir concluyendo, nos exhorta a dejar atrás lo pasado.
Debemos enfocarnos en lo que es importante para no ser piedras de tropiezo para quien nos observa. Hay mucha gente que tiene los ojos puestos en nosotros, ¿sabe? Esperando el día que caigamos. Hay gente que nos quiere bien en nuestras vidas y gloria a Dios por ella, ¿verdad? Pero hay gente que está esperando el momento de su caída para burlarse. Y que está esperando, mira, iba a la iglesia y dice que es cristiano. ¿Sí? Pero mire, hermano, Jesús mismo decía, si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Mire, cuando usted mire mal a un hermano, cuando usted lo mire borracho ahí por la calle, cuando usted mire que se trae el cigarro porque usted lo vio, no se burle de él, no diga, iba a la iglesia, no, porque usted no sabe si usted va a ser mañana el que esté en el lugar de él. ¿Cuál es su deber y el mío? El mandato divino es que nosotros oremos los unos por los otros y que los más fuertes apoyemos a los más débiles. Si usted es fuerte, usted debe apoyar al que es más débil, pero usted no se tiene que burlar del hermano. ¿Por qué? Porque eso no es cristiano, hermano. Ahí no está el amor de Dios. Ahí no está el amor de Dios. Cuando usted está juzgando con dureza al hermano, usted no tiene entonces el amor de Dios. Y dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hebreos 12, 1, 2, para ir concluyendo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y como conclusión, hermanos, la respuesta adecuada de un cristiano, de alguien que ha nacido de nuevo, dados todos los testigos. Bueno, este pasaje se escribe, Hebreos 12, hablando de la gran nube de testigos, es de la nube de testigos de Hebreos 11. Hebreos 11 habla de la galería de los héroes de la fe, de Barak, de Jefté, de Sansón, de Abraham, de todos los patriarcas y de las obras que hicieron. Y dice la palabra que por eso alcanzaron la promesa y murieron, dice, viendo de lejos las cosas, pero creyendo que era fiel el que lo había prometido. Así que usted y yo debemos creer en eso. Y este pasaje dice, habiendo contado las proezas, que cuando el Señor abrió el mar, cuando Moisés pasó al pueblo, cuando Barak conquistó, dice, cerraron bocas de leones, conquistaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad. Dice, el pasaje narra proezas que hicieron y que el Señor hizo en su momento. Pero sabe, Dios ha hecho proezas con usted y conmigo también. Este pasaje nos habla de gente que tuvo fe y que vivió en su momento y en su época, pero la fe de ellos nos debe inspirar. Por eso dice este pasaje, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Bueno, es que no es lo mismo ver las cosas, ¿verdad? Que nos las cuenten. Pero la Biblia quedó escrita para testimonio justamente, para testificar las cosas que el Señor hizo, para que no se olvidaran. Por eso el Señor le decía a los profetas, escribe la palabra, escribe la visión. Cuando usted no escribe las cosas se le olvidan, hermano. Cuando Dios le habla al corazón una palabra, escríbala en el nombre de Jesús, porque Dios va a cumplirla. Y cierro diciendo, la respuesta entonces adecuada de un cristiano, dado la nube de testigos, todas las cosas que nos ha narrado la Biblia, de la fe piadosa y su éxito, a pesar de todas las dificultades, de todas las historias bíblicas, y como respuesta a la paciencia de Dios, es deshacernos intencionalmente, hermanos, de nuestros pecados y egoísmos, y mantenernos firmes mientras nos esforzamos por cumplir los planes que Dios tiene guardados para nosotros. Todo lo que sabemos de las cosas que Dios hizo en el pasado debe de inspirarnos para tener un celo por la palabra de Dios y tener una vida además sometida a la voluntad de Dios, sabiendo que en la obediencia hay bendición, siendo también nosotros testigos de la fidelidad eterna que Dios depositó en cada uno de nosotros, porque también nosotros tenemos cosas que contar, cosas que el Señor ha hecho con usted y conmigo, y que no son de hace 2000 años atrás, sino que son mucho más recientes, y la gente necesita escuchar de usted el testimonio vivo del Dios vivo al que usted le cree y al que le sirve. En nuestro trabajo, en la universidad, en la escuela, en el colegio, con los vecinos, déjeme contarle, amado, que el reino no tiene agentes secretos. El reino no tiene agentes secretos. Usted no es un gadget. Usted no anda con gafas oscuras, escondido con la Biblia. No, usted tiene que decirle al que está triste,
¿Sabes qué? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué has de tener temor? Mire, cuando usted tenga temor en su corazón, y eso créame que yo me lo receto a cada rato, dice un pasaje: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es la fortaleza de mi vida. Y hay una edición de la Biblia que dice: no he de temer lo que me puede hacer un simple mortal. Y cuando yo tengo temor, yo busco ese pasaje y me lo repito una y otra vez y digo: el Señor es la fortaleza de mi vida, no he de atemorizarme. El Señor es mi ayudador, no he de temer lo que me puede hacer un simple mortal. Estamos llamados, hermanos, a dar sabor, a preservar, a influenciar positivamente, a iluminar las tinieblas. Y dice, cierro diciendo esto, 2 Corintios 3:2-3, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón, hermano. Usted y yo somos cartas leídas. La gente afuera quiere ver a Cristo en usted y en mí, y estamos disponiendo el corazón para que eso sea así. Pero eso implica un trabajo intencional. Creer en Dios y practicar la palabra no es un accidente, hermano. Usted tiene que tener determinación en su corazón. Creí, por lo cual hablé. Job dice: una cosa determinarás en tu corazón y esta cumplirás. Que su sí sea sí, hermano, y que su no sea no. Pero no podemos andar con dobles tintas. Satanás nos juega a la iglesita. Nosotros los cristianos a veces jugamos a la iglesita, pero Satanás nos juega a la iglesita. Usted es o no es, y tiene que definirse, hermano. Ahora que comienza un año nuevo, determínense en su corazón y diga: Señor, este año que comienza voy a servirte con toda la intención de mi corazón y voy a testificar de las cosas que tú has hecho, porque tú eres un Dios real, que vives y reinas, y por los siglos de los siglos, y desde el siglo y hasta el siglo, eres el mismo. Aleluya. Hebreos 13:8, que es nuestro texto lema, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Incline su rostro ahí donde está. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche ponemos en tus manos, Señor, la palabra hablada. Que podamos decir como David: Señor, al final de sus días, el Espíritu del Señor ha hablado por mi boca. Y que seas tú, Señor, testigo fiel de las cosas que hemos dicho y de las que hemos creído, Señor. Pon en el corazón de tu pueblo determinación para cambiar día con día, para ser mejores, para testificar de las cosas que tú haces día con día con nosotros, para poder decir: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, Señor, por lo tanto también hablamos. Que no callemos, Señor, las cosas que tú has hecho por nosotros, porque tú eres fiel y verdadero. Pon, Señor, en nuestro corazón el querer y el hacer por tu buena voluntad, conforme a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.